¿Qué tal, estimados? Tenemos el siguiente ejercicio en pizarra. El coyote, en su implacable intento por atrapar al elusivo correcaminos, pierde el paso, dice, ¿no? Y cae por el acantilado de 160 metros. Entonces, tenemos el primer dato. Toda esa altura de movimiento vertical, de caída libre, porque no vamos a tomar en cuenta la fricción del aire, son 160 metritos, ¿no? Muy bien. Dice, después de 5 segundos de caída libre, entonces tenemos ahí al coyote pidiendo auxilio durante 5 segunditos. En esos 5 segunditos dice que el coyote se acuerda que tiene un cohete marca Acme en la mochila. Entonces lo empieza a hacer funcionar para desacelerar su caída. O sea que los primeros 5 segundos de movimiento, nosotros acá vamos a tener un movimiento solamente con el valor de la gravedad. Entonces vamos a simbolizar eso para no olvidarnos. En esta primera parte entonces vamos a tener solamente el vector de la gravedad como principal aceleración. Y obviamente va a ser positiva porque va a ser de que el coyote acelere. Va a llegar a matarse llegando al suelo. Gracias al cohete marca Acme, la aceleración es en sentido contrario. O sea que en vez de ser positiva, aquí va a ser negativa. Le va a desacelerar, ¿no? Lo primero que nos piden en el inciso A entonces es calcular la desaceleración que le proporciona el cohete si el coyote logró el aterrizaje suave. Es decir, la velocidad con la que llega abajo va a ser una velocidad de 0. Ahora, hay un dato importante en esta parte del ejercicio. El coyote, si bien cae por el precipicio, al caer solamente su velocidad sería 0, ¿no? Al caer, 0. Y cuando llega a este punto va a tener una velocidad máxima, ¿no? Una velocidad grande. A partir de esa velocidad máxima es que se va a convertir en 0, ¿no? Entonces, el cohete va a hacer de que él frene su movimiento. Por eso, dos tramos. A ver, los dos tramos serían el primer tramo de aceleración con la gravedad positiva y el segundo tramo con desaceleración. Dos tramos. Entonces, primer tramo y segundo tramo, ¿no? Hay que analizarlo independientemente. Ahora, primero vamos a analizar el tema del tiempo, ¿no? Para encontrar la velocidad máxima está muy fácil encontrar esa Vmax con la ecuación que nosotros conocemos como velocidad inicial más gravedad por tiempo, ¿no? En sí la ecuación no dice Vmax, ¿no? Dice velocidad final, pero nosotros lo adecuamos para encontrar el ejercicio por la condición que tenemos. Entonces Vmax va a ser VO, velocidad inicial, que va a partir del reposo, la gravedad positiva 10 y el tiempo 5 segundos. Entonces, esa velocidad máxima que va a ganar habían sido 50 metros por segundo, que es hartísimo, ¿no? Entonces, esos 50 metros por segundo nos van a ayudar para encontrar la parte de abajo. Pero en la parte de abajo no tenemos nada. No tenemos ni la aceleración, solamente la velocidad, que sí nos sirve de algo. Pero si no tenemos o el tiempo o la altura, no podemos encontrar nada. Entonces, como tenemos la altura total, primero vamos a encontrar la altura de arriba para esos 5 segunditos. O sea, H es VO por T más 1/2 la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, la altura que va a caer el coyote pidiendo auxilio va a ser la velocidad inicial desde arriba, 0, el tiempo 5, el 1/2 se copia, la gravedad 10 positivo porque va a aumentar velocidad y otra vez 5 al cuadrado. Esta primera parte 0 más 1/2 por 10, 5 por 25 van a ser 125 más 0. Tenemos 125 primeros metros que va a caer con la gravedad. Entonces, la primera parte de nuestro movimiento, la caída libre que realiza el coyote, solo con la gravedad, había sido desde aquí hasta aquí. Incluso la gráfica podemos modificarla porque 125 es más de la mitad de todo el movimiento, ¿no? Entonces esto podríamos reducirlo para que sea más real a nuestros cálculos. Ahí estamos, miren cómo voy reduciendo todo porque el movimiento vertical que él tiene es mucho mayor con la gravedad que con la desaceleración, ¿no? Ahora sí, entonces tenemos esos 125 metros de caída, ¿no? Perfecto.
125 metros. ¿Cuánto sobraría entonces para que el cohete nos desacelere? Altura que sobra, le podemos decir, es el total 120 menos 125, que sería un valor de 35 metros apenas, ¿no? Entonces, esa es la altura que va a caer acá, ¿no? Ahora que tenemos esa altura, si se dan cuenta en el tramo 2, si lo vamos a poner, en el tramo 2, podemos encontrar la aceleración con esta ecuación. ¿Por qué con esta ecuación? Porque tenemos, si se dan cuenta, tenemos la velocidad final con la que llega al suelo, que tiene que ser suave, nos dice el ejercicio, el cohete le ayuda a llegar suave. Esta velocidad inicial en el segundo tramo sería la final del anterior, que es la velocidad máxima, que la conocemos que es 50 al cuadrado, más 2, la aceleración que queremos calcular por la altura que ha sobrado acá, que son 35 metros. Entonces, acá, 0 lo vamos a copiar, vamos a ir con calma. Aquí son 2500. El 2 con el 35 podemos multiplicar. Ahí van a ser 70 y copiamos el A, la incógnita, la aceleración. Todo este término pasa al otro lado a restar, menos 70A igual a 2500. Y para terminar el cálculo de la aceleración, ese 70 pasaría a dividir con su signo, ¿no? Entonces, es correcto, la aceleración tiene que salir negativo porque tiene que frenar el movimiento. Tenemos un valor de 35.71 metros por segundo al cuadrado como aceleración. Es súper grande esa aceleración. Es sumamente grande porque tiene muy poca altura para frenarlo, ¿no? Ha caído con una velocidad tremenda que son 50 metros por segundo y a partir de esos 50 tiene que reducir a 0. Entonces está bien que sea un valor súper grande. El cohete es tan fuerte, pero tan fuerte que por desgracia para el coyote en el inciso B no puede apagar el cohete al llegar al piso. Como consecuencia sale impulsado hacia arriba y luego de esos los mismos 5 segundos que ha caído, el cohete al revés lo va a impulsar hacia arriba 5 segundos hasta que se agote su combustible. Calcular la altura máxima que alcanza el cohete y la velocidad con la que llega al piso. Bueno, lamentablemente el cohete vuelve a impulsar el coyote. Aquí vamos a hacer la gráfica nueva. Entonces, así como el cohete me ha permitido llegar al suelo, llegar con velocidad 0, ahora el cohete me va a servir como impulso para volver a salir. O sea, hace rato era negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en contra del movimiento vertical hacia abajo. Por eso sale negativo, está bien. Pero ahora, en vez de reducir la velocidad, la va a aumentar. Lo va a impulsar con el mismo valor, 35.71 metros por segundo al cuadrado, pero positivo. Lo va a acelerar. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como lo va a acelerar, el coyote va a subir nuevamente, aquí, con cohete y todo, durante 5 segunditos, lo va a impulsar. Entonces va a haber un movimiento impulsado hacia arriba en contra de la gravedad. Es súper potente ese cohete, entonces tranquilamente lo va a subir. Le va a ganar a la gravedad con más 35. La gravedad es apenas ¿cuánto? 10. Este cohete tiene 3.5 veces más, ¿no? Ahora, aquí va a llegar nuevamente a tener una velocidad máxima, gracias al cohete, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? El cohete se queda sin gasolina y el coyote va a bajar automáticamente. No, porque como tiene esa velocidad máxima va a ser de que él suba un poquito más, llegue hasta la altura máxima, o sea, va a llegar a una altura máxima. Me sirve más este gráfico. Entonces, el coyote va a subir un poquito más, así. Va a subir un poquito más hasta que su velocidad máxima se convierta por la gravedad en ¿cuánto? 0. Y va a pedir auxilio de nuevo porque se viene para abajo, ¿no? Entonces va a empezar a descender nuevamente.
Muy bien, entonces nos piden encontrar esa altura máxima del pobre coyote que está llegando nuevamente hasta el cielo. Vamos a ver qué altura máxima tiene. Para encontrar esa altura máxima, lo que tú tienes que hacer es primero calcular la altura que va a subir con el cohete, con esa aceleración, ¿no? Esa va a ser como tu altura 1. Y después, con la gravedad, ya no con la aceleración del cohete, vas a encontrar tu altura 2. Entonces, nuevamente trabajamos con dos tramos. En el primer tramo vamos a tener lo siguiente. H, nuevamente, velocidad inicial por T, más 1/2 la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, esa altura 1 va a ser con A, no con G, ¿no? No va a utilizar la gravedad. Entonces, veo con cuánto parte del piso, con lo mismo que ha llegado, 0. ¿Por cuánto tiempo nos dice que el cohete va a funcionar con su combustible? 5 segunditos, ¿no? Entonces, esos 5 vienen acá, más 1/2. La aceleración, que sabemos que es 35.71 por esos 5 elevados al cuadrado. Entonces, esa altura 1 va a ser igual a ¿cuánto? 0 por 5, 0, más, calculadora, acá, vamos a utilizar la calculadora. Para encontrar ese valor, 1/2 por 35.71, que sale 446.38. Y la suma de eso vamos a tener como altura lo mismo, 446.38 metros. Esa es la altura que gana con el cohete. Fíjense cómo, de cuántos metros estaba cayendo inicialmente, 160. Ahora, ¿cuánto ha ganado con el cohete? 446. Yo prefería caer de 160 y listo ya. Pero ahora va a caer de más. Y no se queda ahí, ¿no? Porque esta altura de 446 es hasta que le impulsa el cohete. Hay que ver cuánto más va a subir para que descienda, para que frene su velocidad cero. Y eso podemos utilizar, bueno, podríamos hacer con la misma ecuación, pero no tenemos el tiempo, ¿no? Para esta parte en el que actúa solamente la gravedad negativa, en este caso, como tenemos, a ver, ¿qué dato tenemos? Para encontrar la altura no tenemos tiempo, no hay. Tenemos la velocidad final, sí, pero no tenemos esta velocidad, pero sí podemos calcular. ¿Cómo calculamos esa velocidad? A ver, con el mismo color de marcador para que no pierdas el hilo del tramo. Estamos en el tramo en que actúa el cohete, por si acaso, donde jugamos con la aceleración del cohete, ¿no? Vmax, entonces, que va a obtener gracias al cohete, va a ser partiendo del suelo, 0. La aceleración es del cohete, obviamente, 35.71 positivo, porque lo va a subir. ¿Y cuánto tiempo sube el cohete? Dice 5 segunditos. Entonces, multiplicando eso, tenemos Vmax 178.55 metros por segundo. Esa velocidad sí es máxima en comparación del anterior, que ganó al bajar. Ganó 50. Al bajar ganó 50 en 5 segundos por la gravedad. Pero esta aceleración es mucho más grande, por eso llega a 178.55 acá. Una vez que alcanza la velocidad máxima de 178.55 metros por segundo, lo vamos a anotar acá. 178.55 metros. A partir de ese momento actúa solamente la gravedad, porque se le agota el combustible al cohete. Entonces sube hasta alcanzar una velocidad de 0. Todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Entonces vamos a empezar a descender esa velocidad máxima. Entonces, para encontrar la altura 2 y sumar ambas alturas y dar el resultado de lo que nos piden, lo que vamos a hacer acá arriba es calcular la altura 2. ¿Cómo calculamos la altura 2? Con esta ecuación, ¿no? Esta es la ecuación que nos va a permitir encontrar la altura 2. La velocidad tenemos 0, con la que llega a la parte más alta. La velocidad inicial, a partir de donde actúa la gravedad, sería 178.55 al cuadrado
más 2. En este caso la gravedad es negativa porque va a desacelerar, menos 10 por la altura 2 que queremos encontrar. Entonces 0 al cuadrado será 1758.55 es 880, perdón, punto 10. Bueno, 10 o 1, en ese caso es relativo, ese 0 no es significativo. 2 por 10 es 20, H2, ¿no? El 20 va a pasar acá con positivo, H2. El 31.880 lo copiamos. Y aquí me estoy comiendo un 0. Y H2 será, el 20 va a pasar a dividir. Y vamos a tener una altura de 1594 metros. Perfecto. Entonces, esa es la altura que alcanza el coyote gracias al cohete, que primero lo acelera hasta un punto y después actúa la gravedad para convertir esa velocidad que ha ganado en 0, para que todo lo que suba tenga que bajar. Entonces, ¿cuánta altura en total tenemos? La altura máxima, entonces lo vamos a hacer aquí abajito. La altura máxima que va a alcanzar va a ser la altura 1 más la altura 2, que sería un total de, primero, 446.38 más 1594, que va a ser un total de, para la mala suerte del coyote, 2040.38 metros. Es hartísimo, pensando de que al inicio solamente estaba cayendo de 160 metros, ¿no? Al tropezar por el acantilado. Ahora, gracias al cohete, primero ha subido 446.38 y después, por la gravedad, ha descendido su velocidad hasta llegar a una velocidad 0 con 1594. Las dos alturas sumadas serán 2040.38 metros en total. Con esos 2040.38, que es la altura que va a descender, sumadas, las dos alturas, 2040.38, podemos encontrar la velocidad final con la que llega al final al suelo. Entonces, ¿con qué ecuación jugamos? Bueno, podemos jugar con la misma, tomando en cuenta solamente la gravedad, pero en este caso positivo. En el anterior tramo de movimiento era negativo porque descendía velocidad, ¿no? Pero ahora tenemos la gravedad positiva, que va a hacer de que ese pobre coyote acelere su movimiento para llegar al suelo y hacer un puff, ¿no? Sería un valor de 40.807.6. A eso le sacamos raíz a cada lado para encontrar la velocidad final definitiva, que es lo con la que va a llegar el coyote al suelo. Son 202 redondeados metros por segundo, que es con lo que va a llegar al suelo. Entonces, esa velocidad es mucho mayor con la que tendría que haber caído desde los 160 metros. Primero es impulsado por el cohete, se acaba la gasolina del cohete y por la gravedad llega a descender su velocidad hasta 0, ganando dos alturas. Sumadas las alturas, 2040.38, y esa misma altura es la que va a descender en caída libre. Agradezco mucho a la promoción 2025 por su apoyo en la calculadora y sobre todo a su presi de exactas, Santi Arana. Muchas gracias por su atención.